Hola queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría contar con su compañía en este estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección número 10 de la Escuela Sabática que tiene como título La Biblia como Historia. Los invito a que hagamos una oración pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de la lección de la Escuela Sabática. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos para dedicar unos minutos a estudiar la lección de la Escuela Sabática. Ayúdanos a comprenderla y sobre todo ayúdanos a vivir sus principios en nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles que es muy importante que tengan su Biblia en su lección y que las estudien cada día. Eso les dará mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento teológico y permitirá que puedan enseñar la Biblia a otras personas. En el estudio de hoy yo quiero tratar de 6 temas relacionados con la Biblia como historia. El primer tema es: la Biblia es única en su historicidad. El segundo tema: Jesucristo, mito o historia. Tema 3: referencias a Jesús en escritos no cristianos. 4. David y Goliat. 5. La importancia de la historia bíblica para la fe. Y finalmente, ¿es la Biblia un documento históricamente confiable? Y bueno, vamos al tema número 1. La Biblia es única en su historicidad. Amigos y hermanos, la historicidad es una de las características distintivas de la Biblia. Mientras que otras literaturas religiosas contienen muchos mitos y leyendas, la Biblia presenta narrativas históricamente serias. Los críticos pueden alegar que buena parte de la Biblia es mitológica y que sus narrativas históricas están llenas de errores, pero los hechos contradicen esas pretensiones. Los descubrimientos arqueológicos de los últimos 2 siglos han iluminado la naturaleza histórica de las Escrituras de muchas maneras. La arqueología no puede, claro, probar que la Biblia es la palabra de Dios, pero ciertamente la arqueología ha iluminado y a veces proporcionado la verificación de los relatos históricos de las Escrituras. Respondiendo a las acusaciones de que la historia bíblica estaba plagada de errores, Donald Wiseman, respetado profesor de asiriología, argumenta que la evidencia arqueológica ha eliminado en su mayor parte estos supuestos errores. De hecho, la mayoría de los errores puede ser atribuida a errores de interpretación por estudiosos modernos y no a errores presentados por historiadores bíblicos. Esta opinión se fortalece aún más cuando recordamos que cuántas teorías e interpretaciones de las Escrituras han sido verificadas y corregidas por los descubrimientos arqueológicos. Vamos al otro tema, el tema siguiente: Jesucristo, mito o historia. ¿El Jesús de la fe es el mismo que el Jesús de la historia? ¿O Jesús es solo una invención de la fe? Si la respuesta fuera sí, deberíamos rechazar al Jesús histórico como un mito creado por los cristianos contemporáneos. En los primeros siglos de la era cristiana, mientras que la resurrección y la autoridad de Jesús eran cuestionadas, hubo poca duda sobre su historicidad. Al inicio del V siglo, Agustín escribió su Armonía de los Evangelios a fin de proteger a sus autores contra acusaciones de falsedades absolutas, admitiendo al mismo tiempo que el orden de eventos y los discursos podrían haber sido reconstruidos. Sin embargo, el Jesús de la fe o el Jesús histórico eran básicamente los mismos. La entonces llamada búsqueda del Jesús histórico se inició con Hermann Reimarus, que se propuso encontrar al Jesús que había existido antes que la Iglesia lo hubiese ocultado en el dogma. Reimarus fue tan lejos que llegó a acusar a los discípulos de inventar historias milagrosas y fabricar el cuento de su resurrección para evitar volver a su oficio de pescadores. Su obra causó consternación entre los cristianos
y curiosidad entre los estudiosos. En 1910, la obra de Albert Schweitzer, La búsqueda del Jesús histórico, criticó los trabajos de los estudiosos que habían transformado a Jesús en una figura diseñada por el racionalismo, dotada de vida por el liberalismo y vestida por la teología moderna con trajes históricos. Al mismo tiempo, concluyó Schweitzer que el fundamento histórico del cristianismo no existía más y que después de todo eso no era el Jesús históricamente conocido, sino el Jesús espiritualmente nacido dentro de los hombres, quien era fundamentalmente decisivo. O sea, no importaba si Jesús existió o no. Lo que importaba era la percepción interna de cada persona. En el siglo XX, el conocimiento sobre Jesús fue dominado por Rudolf Bultmann. Educado en el liberalismo y en el escepticismo, Bultmann afirmó que casi nada podemos saber con respecto a la vida y personalidad de Jesús, ya que las fuentes cristianas primitivas no revelan interés sobre tales cuestiones. O sea, son en su mayoría fragmentos y frecuentemente revestidos de leyendas. Los milagros de Cristo fueron leyendas, dice él, sus dichos más simbólicos que auténticos. La iglesia sí fue la que dio sentido a su muerte, no Jesús. Siguiendo el pensamiento de Bultmann, el Seminario sobre Jesús, un grupo de 74 eruditos, la mayor parte de universidades norteamericanas, estadounidenses, ese grupo se encontró a finales de la década de 1980 e inició entre 1980 y 1990 a fin de preparar una versión académica de los 4 evangelios canónicos y del evangelio apócrifo de Tomás. Ellos estudiaron 1500 declaraciones de Jesús, volviendo a la percepción auténtica de cada uno. Su veredicto fue que el 82% de las palabras atribuidas a Jesús en los evangelios no fueron dichas por él. Con respecto a los milagros, su posición era semejante a la de Bultmann. El Cristo del credo y del dogma no puede controlar más la aceptación de aquellos que han visto los cielos por el telescopio de Galileo. El cofundador del seminario sobre Jesús, John Dominic Crossan, afirmó que Jesús no curó ni podía curar enfermedades y que nadie puede traer personas de la muerte a la vida. La propia resurrección de Cristo tenía que ver con trances y visiones, en lugar de ser una representación de la realidad. Crossan observó que la historia de la resurrección apunta más al origen de la autoridad cristiana que al origen de la fe cristiana. Para Marcus Borg, miembro del seminario sobre Jesús, la narrativa del Jesús histórico termina con su muerte un día viernes en el año 30 después de Cristo. Sin embargo, el Señor se apareció a sus seguidores en una nueva forma, comenzando un domingo de Pascua, y a partir de entonces ellos lo experimentaron como una viva realidad. La búsqueda del Jesús histórico estuvo basada hasta cierto punto en el racionalismo, en el naturalismo y la crítica. Sus suposiciones de que los milagros no existieron llevaron a los investigadores a concluir que mucho de lo que está escrito en los evangelios es ficticio. Aquellos que creen en la exactitud esencial de las escrituras no pueden aceptar los resultados de esta especie de conocimiento. Ellos también resaltan muchas evidencias para la historicidad de Jesús. Sin embargo, a diferencia de lo que dicen esos eruditos, podemos sí confiar en el Jesús histórico. Sí, amigos, tenemos una base sólida para eso. Ahora vamos al próximo punto, referencias a Jesús en escritos no cristianos. Hablemos un poco de fuentes judías. Josefo, historiador y general judío, que vivió entre el año 37 y 100 después de Cristo, hace clara mención de Jesús en 2 pasajes de su obra Antigüedades Judías. La primera dice con respecto a la representación de las actividades del sumo sacerdote, Ananías, alrededor del año 62 después de Cristo. Él escribe que Ananías reunió al Sanedrín de los jueces y trajo delante de ellos al hermano de Jesús, el Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros. Y después de haber levantado una acusación contra los transgresores de la ley, los entregó para que fueran
apedreados. El punto de vista no cristiano es sugerido por la afirmación de que Jesús era llamado Cristo. Además de eso, la forma cristiana de considerar a Santiago hermano del Señor. En el libro 18 de esa misma obra, Antigüedades, Josefo se refiere a Jesús en el tratado bien conocido y debatido, el Testimonium Flavianum. Todo indica que el texto no fue escrito por un judío. En estos días, dice él, hubo un hombre sabio llamado Jesús, si se permite llamarlo hombre, pues él hace buenas y maravillosas obras, un maestro de hombres que recibían la verdad con placer. Él trajo así a muchos judíos y gentiles. Él fue el Cristo. Y cuando Pilato, por consejo de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que lo amaban al principio no lo abandonaron. Pero él apareció vivo entre ellos al tercer día, como los divinos profetas habían predicho estas y otras 10,000 cosas maravillosas con respecto a él. Veamos ahora algunas fuentes paganas. La fuente pagana más antigua que menciona a Jesús es una carta escrita por Mara Bar Serapion, un sirio estoico que escribe desde una prisión romana para animar a su hijo a obtener sabiduría. Él menciona a Sócrates, Pitágoras y un sabio rey muerto por los judíos. Ninguno de esos hombres fue realmente muerto, pues cada uno dejó un legado de sabiduría. Siendo así, el rey sabio vivió, dice él, por causa de la ley que dejó. A pesar de que el nombre no es mencionado, hay pocas dudas de que Mara se está refiriendo a Jesús. Cuando Plinio se volvió gobernador de Bitinia y de Ponto, a principios del segundo siglo, escribió a Roma pidiendo ayuda. Uno de los temas era sobre cómo lidiar con los cristianos. Sus cartas mencionaban a Cristo 2 veces. Él permitía que cualquier persona que fuese acusada de ser cristiana pudiese refutar las acusaciones, ofreciendo incienso a los dioses y al emperador, y blasfemando a Cristo. Él también describe que el culto cristiano tenía lugar antes del amanecer e incluía la recitación por turnos de una forma de palabras a Cristo como Dios. Aunque esta carta haya sido escrita cerca del año 112 después de Cristo y agregue poco conocimiento de las creencias y prácticas cristianas, corrobora la existencia de cristianos cuya fe estaba afirmada en la persona de Cristo. El historiador romano Tácito, que vivió entre el año 55 y 117 después de Cristo, escribió 30 libros sobre los eventos ocurridos entre los años 14 y 96. Por desgracia, los libros que cubren el periodo comprendido entre los años 29 y 32 están perdidos. Pero en los relatos sobre el gran incendio de Roma, el año 64, por el cual Nerón culpó a los cristianos, contiene referencias a los cristianos y a Cristo. Él dice: consecuentemente, para librarse de este relato, Nerón les imputó la culpa y determinó las más atroces torturas a aquella clase odiada por sus abominaciones, la cual era llamada cristianos por el pueblo. Christus, raíz que originó el nombre Cristo, sufrió la penalidad extrema durante el reinado de Tiberio en las manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Bueno amigos, esta breve investigación muestra que los autores no cristianos de los primeros siglos, tanto judíos como paganos, consideraban a Jesús como un personaje histórico. Ellos no creían en él, pero aceptaron el hecho de que él vivió y fundó un movimiento religioso. Hablemos ahora un poco sobre David y Goliat. La historia de David y Goliat ha estimulado la imaginación de muchos estudiantes de la Biblia a través de los siglos. Es la narrativa de la fe de un pequeño y desprotegido muchacho contra un valiente y bien armado filisteo. Es la historia del ejército israelita muriéndose de miedo en el valle de Ela, mientras que los filisteos se burlaban de ellos y de su Dios. 5 piedras contra escudos de hierro, cascos y espadas. Pero, ¿cuál era la historia por detrás de la historia? ¿Goliat y David realmente existieron? En 1992, Philip Davis, profesor de estudios bíblicos de la Universidad de Sheffield,
apeló a la arqueología para afirmar: el imperio bíblico de David y Salomón no encontró un eco siquiera en el registro arqueológico, por lo menos no todavía. Entonces, él concluyó que David y Salomón no eran más históricos que el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Su argumento, sin embargo, está basado en el silencio. Según la perspectiva de Davis y otros eruditos posmodernos, los personajes y las historias de la Biblia necesitan tener una contrapartida histórica, arqueológica. Dicen: a menos que eso ocurra, no hay ninguna base auténtica para decir que Israel tenga cualquier cosa que ver con la historia. La Biblia es culpable hasta que se pruebe su inocencia. Sin embargo, los argumentos con base en el silencio son peligrosos en cualquier tipo de disciplina. En la arqueología, que tiene actualmente centenas de arqueólogos trabajando en Medio Oriente, tales argumentos pueden ser devastadores. En 1993, arqueólogos que trabajaban en Tel Dan, al norte de Israel, descubrieron algo muy interesante. Del lado de afuera de los portones de la ciudad, se encontró una piedra de basalto que había sido utilizada en una pared. Al girarla, se verificó que contenía una inscripción. Más tarde, el responsable de la excavación y un lingüista publicaron un texto que mencionaba la victoria del rey arameo Ben-Hadad, el cual se enorgullecía de haber derrotado la casa de David y la casa de Israel. Con base en el estilo de la escritura, la inscripción es datada del 850 a.C. y su significado procede de la mención por primera vez del nombre David, que es usado en conexión con la casa de David, como era conocida en los tiempos bíblicos, la dinastía de Judá. Primera Reyes, capítulo 12, 26, 14, 8, y Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 21. El punto, amigos, aquí es el siguiente: no hay ninguna razón para designar una dinastía en conexión con alguien que no existió. Casa de David. De acuerdo con la Biblia, Goliat era de Gat, 1 Samuel 17:4, una de las 5 ciudades filisteas. Excavaciones realizadas en Gat, Tel es Safí, por Aren Mayer de la Universidad Bar Ilan, y en Tel Aviv, sacaron a la luz un fragmento de cerámica con una inscripción. En su presentación en la American School of Oriental Research, Escuela Estadounidense de Investigaciones Orientales, Filadelfia, en noviembre de 2005, el Dr. Meyer afirmó que la inscripción en caracteres semíticos refleja un estilo de escritura proto-cananita. Las letras escritas sin vocales son A, L, W, T y W, L, T. Sin embargo, aunque la escritura sea semítica, la lengua es indoeuropea. Los nombres, por lo tanto, podrían ser construidos como Wilates o Aliates. A los oídos de un israelita, las palabras pueden haber sonado como WLT o como Goliat. Que los nombres hayan sido escritos en indoeuropeo señala un origen egeo, griego, del mismo lugar de donde, según la Biblia, vinieron los filisteos. Génesis 10:14, Jeremías 47:4 y Amós 9:7. Las letras semíticas indican una adaptación de la lengua escrita al ambiente cananeo, donde se radicaron los filisteos. ¿Dónde se encontró esta inscripción? Al desenterrar antiguas ciudades, estrato por estrato, los arqueólogos pueden datar los artefactos encontrados en cada estrato. Esta inscripción fue hallada bajo las ruinas de una gran ciudad que los arqueólogos relacionaron con la campaña militar de Hazael en 2 Reyes 12:17. La inscripción, por lo tanto, fue localizada en un contexto estratigráfico y puede ser datada del siglo IX al X a.C., alrededor de 950, y no más del 880 a.C. El contexto, amigos, es importante, porque establece que el nombre de Goliat era conocido en la ciudad filistea de Gat cerca de 70 años después del episodio entre David y Goliat, registrado en 1 Samuel 17. El Dr. Meyer concluye que, aunque la inscripción probablemente no se refiere al personaje bíblico Goliat, sin duda señala a un Goliat, o tal vez 2 individuos llamados Goliat,
Eso significa que estos nombres eran usados en Gad, algunos años después de que la Biblia relatara el conflicto entre David y Goliat. Esto significa que David y Goliat son personas históricas. Vamos ahora para hablar sobre la importancia de la historia bíblica para la fe. El filósofo Ronald Nash y el teólogo Gerhard Meyer, ambos evangélicos, reconocen que la fe y la relación personal con Dios, que ésta incluye, se vuelven imposibles sin la historia. Esto ocurre porque, como argumentan ellos, es en eventos históricos, pasados y presentes, donde encontramos a Dios. Lo conocemos a Dios y desarrollamos una relación personal con Él en la historia. Después de apoyar esta afirmación con varios ejemplos bíblicos, Meyer argumenta lo siguiente: la fe solo puede desarrollarse cuando Dios previamente no solo pensó, sino que actuó. O sea, la fe surge como fe bíblica solo en el ámbito de la revelación bíblica, cuya ocurrencia se haya extendido para la historia. El estudioso evangélico Carl Henry resalta que Dios se revela a sí mismo dentro de esta historia externa, en hechos salvadores únicos. Entonces, Gerhard Meyer agrega que debemos insistir en el hecho de que los hechos históricos pertenecen inextricablemente a la revelación divina. Dios es el fundamento último de la historia, dice él. Dios se reveló en la historia de tal forma que su revelación podría ser discernida incluso en medio de una raza caída. Cuando hablamos de la naturaleza histórica de la Biblia, tenemos precisamente el cruce de la eterna revelación divina al mundo presente de espacio-tiempo. Lo que se está queriendo decir es que la fe se desarrolla en la historia, en un relacionamiento personal con Dios. De forma significativa, Meyer es bastante cuidadoso al observar que la investigación histórica por sí sola no puede producir fe, pues la fe exige una relación personal con Dios, que no se encuentra en los acontecimientos de la historia. Este encuentro con Dios no es un simple conocimiento a nivel intelectual o convicción de que Él existe. No. Muchos pueden creer en la existencia de Dios, pero son creyentes y no serán salvos. Esto ocurre en parte porque los creyentes son o estarían reacios a decir que la historia o la arqueología prueba la fe. Por sí sola, claro que no puede hacerlo. Sin embargo, la historia desempeña un papel crucial, pues es imposible que exista el conocimiento interpersonal genuino separado del conocimiento histórico. Como Nash destaca, en la misma medida que el conocimiento de la fe es análogo al conocimiento interpersonal, es obvio que un compromiso de fe exige conocimiento histórico previo. La confianza es inseparable del conocimiento. Cuando una persona se hace amiga de alguien o se enamora de alguien, asume un compromiso que va más allá de lo que conoce. Pero incluso así, el compromiso nunca se hace sin un conocimiento previo. La persona se compromete por alguna razón y aunque pueda haber mucho que no conoce sobre esa persona, sabe lo suficiente para querer y confiar en esa persona, a fin de hacer un compromiso que va más allá de las evidencias. Pero el compromiso también está basado en algunas pruebas. Además de eso, el conocimiento cognitivo sigue siendo importante e incluso esencial para el conocimiento interpersonal. El conocimiento histórico sigue siendo relevante aún después de que se hace un compromiso personal. Resumiendo, amigos, la fe y la historia están juntas, porque la fe se desarrolla en un relacionamiento personal con Dios, y esto ocurre en el ámbito histórico. Vamos para el último punto, el punto 6. ¿Es la Biblia un documento históricamente confiable? ¿Qué le parece? Podemos confiar en la Biblia desde la perspectiva histórica. En 1947 se realizó un descubrimiento que se volvió el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. La historia comienza en febrero o marzo de ese año, cuando un pastorcito beduino llamado Muhammad
buscaba a una cabra perdida. Al lanzar una piedra en la apertura estrecha de un despeñadero en el lado oeste del Mar Muerto, cerca de 10 kilómetros al sur de Jericó, el muchacho percibió sorprendido el sonido de una cerámica que se quebraba. Al examinar más de cerca, tuvo una visión sorprendente. En el piso de la caverna se encontraban grandes potes de cerámica, dentro de los cuales habían rollos de cuero envueltos en paños de lino. Como los potes habían sido cuidadosamente lacrados, los rollos estaban en excelente estado de conservación, mantenidos así casi 1900 años. Fueron obviamente colocados allí antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Hasta el descubrimiento de los rollos de Qumran, escritos en el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, las copias más antiguas del Antiguo Testamento consistían en un fragmento de Deuteronomio 6, papiro Nesh, datado del primer siglo, algunos fragmentos de la colección de Geniza, almacenado en la sinagoga de Cairo, que se remontaba al siglo V después de Cristo, y el texto masorético, uno producido entre el IV y el XI siglo de nuestra era. El manuscrito hebreo más antiguo y completo del Antiguo Testamento, todavía existente, el Códice de Leningrado, se remonta a la primera década del IX siglo después de Cristo. La gran importancia de los rollos del Mar Muerto reside, por lo tanto, en el hecho de que los documentos más antiguos datan de solo 200 años después de la conclusión del último libro del Antiguo Testamento. Gracias a los rollos del Mar Muerto, ahora tenemos un manuscrito entero del texto hebreo del libro de Isaías y fragmentos de la mayoría de los otros libros bíblicos en una copia que es 1000 años más antigua que cualquier otra conocida hasta entonces. Espectacular. El descubrimiento es importante porque revela la detallada proximidad entre el rollo de Isaías, cerca de 125 a.C., y el texto masorético de Isaías producido 1000 años después. Eso demuestra la extraordinaria exactitud con la que fue copiada la Biblia por un periodo de más de 1000 años. Cuando se comparó el texto masorético con los textos de Qumran, se descubrió que eran casi idénticos. Aunque las dos copias de Isaías descubiertas en la caverna 1 de Qumran, en las proximidades del Mar Muerto, fueran 1000 años más antiguas que los manuscritos más antiguos conocidos, 980 después de Cristo, se verificó que eran literalmente idénticas al texto de nuestras Biblias hebreas tradicionales en más de 95% de los casos. El 5% de diferencias corrían por cuenta principalmente de errores accidentales de escritura y variaciones ortográficas. Aunque los fragmentos del Mar Muerto de Deuteronomio y Samuel, que señalan hacia una familia diferente de aquella que sirve de base para nuestro texto hebreo recibido, aunque ellos no revelan ninguna diferencia en la doctrina ni en la enseñanza, eso se muestra, de hecho, algo impresionante. No revelan diferencia ni en la doctrina ni en la enseñanza. Eso es algo que llama la atención y que da calidad al texto del Antiguo Testamento que tenemos. Eso significa que no afectan en nada el mensaje de la revelación. O sea, aunque haya un poco de divergencia en esos 5%, eso no afecta en nada el mensaje de la revelación. Así podemos tener la certeza de que nuestro texto actual del Antiguo Testamento, basado en el texto masorético, es prácticamente idéntico al texto hebreo en uso en los tiempos de Jesús. No hay, amigos, por lo tanto, ninguna razón para dudar de que aquello que los escritores del Antiguo Testamento escribieron es esencialmente lo mismo que tenemos en nuestras Biblias hoy. Ningún otro documento antiguo similar fue transmitido de forma tan exacta como en el Antiguo Testamento, sobre todo porque los escribas judíos y los masoretas trataban a la palabra de Dios con la máxima reverencia imaginable. Ellos llegaron a crear un complejo sistema de contar los versículos, palabras, las letras del texto para proteger el mensaje de cualquier añadidura u omisión. Todo rollo que no presentaba esos patrones era enterrado o quemado.
gracias a ese trabajo tan cuidadoso, hoy podemos confiar en el texto que está en nuestras manos. ¿No es maravilloso eso? Amigos y amigas, gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el estudio diario de la Biblia y de la lección de la escuela sabática y que podamos seguir sus preceptos. Bendiciones.